¿Cómo entender lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cómo escuchar los planes que Dios tiene en su mente y en su corazón para cada uno de nosotros? ¿Cómo ser firmes en la fe? ¿Por qué nuestras oraciones parecen muchas veces no ser escuchadas? A veces nos llega hasta sentimientos de frustración y de falta de esperanza en que nuestra situación se va a resolver. Esa es mi reflexión personal. En mi proceso de oración y de búsqueda de Dios, en muchas ocasiones siento que me falta algo. Y ese algo, en todo este proceso, he llegado a la conclusión que es un mayor conocimiento del Espíritu Santo. Porque si es bien que lo invocamos, y que los que me han acompañado a través de diferentes videos saben que al inicio de cada video invocamos al Espíritu Santo, de pronto hay un poco de, ¿cómo decirlo? De pronto ignorancia, desconocimiento de mi parte. Conocer al Espíritu Santo en mayor profundidad. Porque Él ha tenido un papel muy importante durante el proceso de salvación y en nuestra vida en los momentos actuales. Por ello, yo siento, mis amores, que nuestra oración a veces va vacía a las manos de Dios. ¿Cuántas veces, mis amores, queremos dedicar tiempo a rezar, pasar tiempo con Dios, rezar el rosario, invocar algunas oraciones? Y siempre hay una razón para no hacerlo. Eso es algo que me ha estado sucediendo últimamente. Siempre me resulta un inconveniente. Tengo una situación que resolver. Siempre hay una excusa para dejar pasar ese tiempo. Y es algo, mis amores, que realmente yo quiero en mi corazón. Pero que no tengo esa persistencia y constancia que me gustaría tener. ¿Qué entonces es lo que falta? Por eso me gustaría invitarlos, mis amores, a acompañarme en una serie que quiero realizar acerca de esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que se llama el Espíritu Santo. Acompáñame para que de esta manera nos acerquemos más a Jesús y a la Santísima Virgen María. Soy Adriana y vamos a comenzar. Vamos entonces a hacer esa señal de reverencia y vamos a analizarla en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Tenemos tres personas, un solo Dios verdadero. Vamos entonces a orarle y a decir una oración muy hermosa a ese Espíritu Santo para que nos acompañe en este día. El himno más antiguo al Espíritu Santo y generalmente se usa en la misa de Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos, tregua
en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando nos envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Pon tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su éxito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. El Espíritu Santo, se han hecho muchas oraciones muy hermosas. Las vamos a ir descubriendo poco a poco. Tenemos una en el canal, si quieres visitar ese video. Es una oración muy hermosa. Tenemos esta, la vamos a poner próximamente también. Pero definitivamente necesitamos tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, mis amores, a referirnos en Génesis capítulo 1, en el versículo 2, que nos dice: la tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Esa es la primera manifestación del Espíritu de Dios. Antes de la creación del mundo, antes de que Dios empezara a hablar, a expresar cómo Él lo quería crear. Esto nos dice mucho de que el Espíritu de Dios nos referencia como que es unido a Dios, pero separado al mismo tiempo, porque Él es, como dice acá, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y luego nos dice en el versículo 3, y Dios dijo que exista la luz, y la luz existió. Este es un capítulo, el primer capítulo de la Biblia, que nos está diciendo que ya el Espíritu de Dios rondaba en medio de todo ese caos que había, en medio de todas esas tinieblas, y que Dios, porque el Espíritu de Dios estaba aleteando sobre las aguas, y después Dios dijo que exista la luz. Estamos hablando del Espíritu de Dios y estamos hablando de Dios. Todos uno solo, pero que existían desde antes de la creación del mundo. Entonces, mis amores, en hebreo se dice Elohim, que es Dios. Pero también en hebreo se refieren, me van a disculpar la pronunciación, Ruach Elohim. Ruach Elohim, el Espíritu de Dios. Se afirma en el idioma de hebreo que había
un espíritu que ya rondaba y que Dios ya estaba presente en el mundo antes de su creación, pero que no era separado al Padre, era uno solo. Y esto es un misterio, mis amores. Tratar de llevarlo todo a la ciencia es difícil, porque nosotros obramos por fe de lo que dicen las Escrituras. Lo que pasa es que las Escrituras llevan entre líneas mensajes que a veces son difíciles para nosotros entenderlos y que tenemos a veces que pasar muchas veces por el mismo pasaje para que entonces ese Espíritu de Dios nos acompañe y nos ilumine el mensaje que tiene escondido o secreto en cada uno de ellos. Podemos entonces pensar en el momento en que Jesús ascendió a los cielos. Acordémonos, mis amores, que los discípulos eran seres, como decimos nosotros, comunes y corrientes. No eran hombres extraordinarios. Eran hombres que creyeron en la palabra de Jesús. Eran hombres que en su corazón creció esa llama de la fe, pero eran hombres al fin y al cabo. ¿Qué quiere decir eso? Que negaron a Jesús, que dudaron de él, que no tenían esa fuerza para predicar. Venían todas las dificultades y los problemas con respecto a que no se podía predicar. Muchos de ellos en su momento se acobardaron y lo negaron, aún sabiendo que eran parte de ese grupo que Jesús había seleccionado. Pero recordemos que fue en ese momento, Jesús sabiendo que su hora llegaba, que Él le dio a los discípulos lo que Él llamó el Paráclito, el Consolador, el Espíritu Santo. Fue en ese momento, mis amores, que los discípulos, los apóstoles, su mente, su corazón, todo cambió. Y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido inicialmente sobre María. Y descendió sobre ellos y los llenó de sus dones y de su entendimiento. Fue en ese momento cuando cada uno de ellos pudo tener la fortaleza interior y física para soportar todo lo que venía en su contra, persecuciones, inclusive muertes, para predicar la palabra de Dios. Antes de eso, no. Antes de eso, de ese hecho tan significativo, cuando Jesús, el Hijo de Dios, les dice: yo me voy, mi hora se acerca, pero antes de irme, no se preocupen, antes de irme, yo les voy a dejar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, invisible, representado de muchas maneras, como viento, como agua, como paloma, muchas las interpretaciones, pero que el Espíritu de Dios iba a seguir con ellos y el Espíritu de Dios
sigue con nosotros, está con nosotros. Pero Dios siempre ha dicho, tenemos libre albedrío. ¿Qué significa eso? Que es nuestra decisión llamarlo o no llamarlo. Que está en nosotros invocar su presencia o no invocarla. No es algo mandatorio. Él no está ejerciendo autoridad sobre nosotros en ese sentido de decir, ustedes tienen que llamar al Espíritu Santo. Ustedes lo tienen que hacer. No, Él nos lo da, Él nos lo ofrece, pero es en nosotros llamar e invocar al Espíritu de Dios. De esta manera, mis amores, si nosotros nos vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo número 1, nos dice de esta manera, una cosa conecta con la otra. La palabra se hizo carne. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella. Y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En la palabra estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no puede sofocarla. Entonces, mis amores, aquí nos dice que al principio ya existía la palabra. Ya no estamos hablando de que existía el Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas. Y existía la palabra de Dios que era Dios. Ya estamos hablando de dos partes de lo que es Dios en su totalidad. Padre y Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ya rondeaba y cuando Dios habló, Él es la palabra. Cuando Dios habla es con todo su poder. Y fue Él con la palabra y su poder que hizo toda la creación del mundo. Entonces estamos hablando, mis amores, de la Santísima Trinidad. Muy desconocida, hablamos de Dios separadamente. Hablamos del Espíritu Santo separadamente. Hablamos de Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó haciéndose hombre para darnos la salvación, separadamente. Pero los tres son uno. Por eso cuando nos damos la bendición o se la damos a alguien, cuando se la damos a un hijo, cuando se la damos a un familiar, a un esposo, a una esposa, la bendición es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad, el poder en todo su esplendor. Y nosotros hemos conocido mucho acerca de Jesús, porque es la figura principal, la que vivió
todos aquellos tormentos y es la figura más representativa de los tres. Pero el Espíritu Santo no es menos importante. Nos vamos entonces, mis amores, a referir en Mateo 3, en el versículo 17. Y es aquí donde nosotros volvemos a encontrar el Espíritu de Dios. Y nos dice de esta manera. Vamos a hablar del bautizo de Jesús. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. Y en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y descendía sobre él. Y una voz que venía del cielo decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Qué interesante, mis amores. Fijémonos que Jesús nació de María cuando el arcángel Gabriel le anunció que a través del Espíritu Santo ella iba a concebir un niño que era el Hijo de Dios. Pero fue hasta que Jesús, en su edad madura, comenzó a predicar y a dar a conocer la palabra del Padre, y se bautizó de las manos de Juan el Bautista. Fue en ese momento que el cielo se abrió y no bajó Dios. Él no dice aquí que bajó Dios. Bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Y descendió sobre Jesús. Mis amores, no hay manera, no hay explicación. Es imposible aguantar, soportar voluntariamente todo lo que Jesús pasó, su sufrimiento, las burlas, la crucifixión, los latigazos, los golpes, la humillación, voluntariamente, por obediencia al Padre. Si Jesús no hubiera estado con el Espíritu Santo, no hay un ser humano, porque acordémonos, mis amores, que Él era parte humano porque fue nacido de María, que era humana, y era sagrado porque era hijo de Dios, pero tenía debilidades humanas, sentimientos humanos, sentimientos de temor, de fracaso, de angustia, de desilusión, de incertidumbre. Jesús no fue ajeno a nada de eso. Fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre él que él encontró toda la fortaleza para predicar. Entonces, mis amores, de verdad que a veces ocupamos mucho tiempo en cosas del mundo. Y no es malo completamente. Pero no sacar ese tiempo para conocer a Dios, que es el que nos sostiene cada día, porque es Dios el que nos da un día más de vida,
porque nosotros no estamos conectados a nada, excepto al Espíritu de Dios. Es Dios el que nos provee, es Dios el que nos libra de peligros, es Dios el que abre los caminos. Y aún así a veces no podemos encontrar ese tiempo. Eso es lo que me trabaja un poco en mi mente. ¿Qué falta que no podemos dedicarnos a descubrir estas maravillas? Porque las Escrituras nos dicen muy claramente, y lo vuelven y nos lo reafirman. Y esto vamos a seguirlo analizando en los próximos videos, mis amores. Por eso no te olvides suscribirte, por favor, para que estemos ahí pendientes de estas maravillas. Entonces, las Escrituras nos dicen que Dios es el Padre. Dios es el Padre. Y es Dios. Dios es el Hijo. Y es Dios. Y Dios es el Espíritu Santo. Y también los tres juntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno, un solo Dios verdadero, la Santísima Trinidad. Esta afirmación puede ser confusa, pero los invito, mis amores, a repasar estos versículos que hemos mencionado en el día de hoy. Y en cada uno de ellos nos hablan separadamente de que hay un Espíritu de Dios que desciende sobre Jesús en el bautismo y una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, que es Dios. Ahí los tenemos a los tres. Dios, la palabra en el cielo. El Espíritu Santo dándole la fortaleza que necesita. Y Jesús, el Hijo de Dios. Tres en uno, un solo Dios verdadero. Entonces, mis amores, ¿qué significa cuando Jesús dice: yo les voy a dejar un consolador, un paráclito, alguien que nos conforte en los momentos de dificultad? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que nos va a dejar Dios, el Espíritu, que es invisible a los ojos, porque ya no vamos a ver más a Jesús, porque Jesús está sentado a la diestra de Él. Y que Él nos va a dejar el Espíritu invisible de Dios para acompañarnos. Entonces, mis amores, ¿cuál es la invitación? Vamos a decirlo así, la invitación del día de hoy. Vamos a sacar 5 minutos de las cosas que tenemos que hacer. 5 minutos para analizar de que las Escrituras no cambian. Las Escrituras no se modifican. Las Escrituras son la palabra de Dios, el original. Y en las Escrituras, en la Biblia, se nos dice de una manera constante: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Repasemos, mis amores, estos conceptos y dejemos que el Espíritu Santo nos acompañe. Mis amores, muchas gracias por acompañarme. Les deseo una lluvia de bendiciones que se derrame sobre cada uno de ustedes. Y nos vemos en el próximo video.